Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y estoy muy contento de poder estar con ustedes en este nuevo episodio de este podcast que lo único que busca es que podamos tener conversaciones alrededor de temas que son muy importantes para nosotros los cristianos. Todavía continúo triste y feliz a la vez. Triste porque mi amigo Guti continúa de viaje explorando el mundo y junto con su familia. Eso me tiene triste, pero estoy muy contento de tener a un invitado que en un momento les voy a presentar. Por el momento les cuento que José está hoy en los controles y nos saluda con el dedo pulgar. Dedo pulgar, buena onda. Gracias, José, en los controles. Si no fuera por José, este podcast no podría llegar en sonido, en audio, con buena fidelidad hasta donde ustedes están. Quiero agradecer muchísimo a Open Marketing la oportunidad que nos da de poder hacer este podcast. La verdad es que ellos hacen un gran esfuerzo, nosotros hacemos un gran esfuerzo y yo le quiero invitar a usted para que pueda honrar ese esfuerzo dándole me gusta a este canal, compartiéndolo en sus redes sociales, o sea, suscríbase y además cuéntele a sus amigos, comparta este podcast con sus amigos y si le da clic a la campanita de notificaciones, pues les va a avisar cada vez que lancemos un episodio que regularmente es cada semana. Lo que sí, como dice Guti, esto es como la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe la hora ni el día cuando este podcast es subido a los canales y a las redes sociales. Bueno, tengo un gran gusto y un gran privilegio de tener conmigo a alguien a quien aprecio muchísimo. Lo considero un amigo. De estos amigos, miren ustedes, este es uno de estos amigos que no nos estamos llamando todos los días ni mandando mensajitos, pero cada vez que nos vemos es como que si la conversación anterior o la cita anterior se quedó en pausa y cuando nos vemos es como volver a reactivarla y de veras es un privilegio contar hoy conmigo aquí al señor Alex Urrea. Alex, bienvenido. Muchas gracias por tenerme por acá. Es un gusto. Nos conocimos como en los años 90. Eras miembro de una agrupación que se llamaba Locos y Cuerdas. Sí. Junto a Juan Callejas, Pío Callejas, Donald Pérez y Renato Yocuté. Y Otto Ordóñez también. Y Otto Ordóñez en el bajo. Entre otros, porque había muchos. Siempre hubo más. Y Alex Urrea en la batería. Sí. En esos años 90, enloquecidos años 90, eras fan de Delirious. Yo sigo siendo fan. Sí. ¿Viste que Martin Smith sigue en la música? Sí, regresó. Acaba de sacar música y está con Stu G en la guitarra y ahí van los dos. Sí, todavía tengo mis dudas, pero sí, está bien. Ellos son libres de seguir, pero no es lo mismo. Por supuesto. Y bueno, contame, ¿qué tenés ahorita? ¿Qué está sonando en tu playlist de música? ¿Qué tenés sonando más que otra cosa? Wow, qué pregunta. Mira, tengo a mi hijo, que es el que controla el playlist en el carro. ¿Verdad? Okay. Y él es fan de Redimidos. Entonces he tenido que doblegar mis gustos musicales para abrazar, ¿verdad? Por así decirlo, a lo que es el reggaetón, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Rap, reggaetón cristiano, que es Redimidos. Ahora ya lo cantamos. Con Janine, mi esposa, ahora de repente, ayer creo que estábamos en el carro y estábamos oyendo Redimidos. Y yo como, pues si no viene Mateo, o sea, ¿por qué estamos oyendo Redimidos? Entonces tenemos Redimidos. Pero sigo oyendo a los clásicos de los 90 también del rock cristiano, que es, ¿verdad? Delirious, entre los que oíamos de... ahorita... Jars of Clay, aunque sí, eso sí los oíamos, porque sí fue un boom, ¿verdad? Jars of Clay. Pero habían otras bandas muy buenas y que revolucionaron ese tiempo en el rock cristiano y lo vivimos. O sea, lo vivimos con ustedes en la radio, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ustedes nos llevaron a eso también, ¿verdad? Qué buena onda. Entonces, de los 90s, de estar en una variación del inglés con un inglés más distinguido, el de Inglaterra, ahora tú estás escuchando esta música de Redimido. Bueno, vamos a tener esta entrevista así para que él se sienta en ambiente. ¿Cómo está, hombre? No, qué buena onda. Bueno, y ya dijiste un detalle interesante. Estás casado con Janine y sos papá de Mateo y Flor. Uh-huh. Vamos a platicar un poco de eso más adelante. Amigos, durante estos episodios, a excepción del episodio anterior, hemos estado hablando acerca de la iglesia y el valor de la iglesia.
Por muchas circunstancias yo he invitado hoy a Alex, más que una conversación teórica sobre el tema, es algo más práctico de lo que Alex, ¿desde qué edad sos cristiano, Alex? Mi hermana me llevó, lo que tengo memoria y lo que ella corrobora es que me llevó a los 6 años. Y de los 6 años en adelante ya nunca dejé de asistir. Yo me acuerdo muy vívidamente que a los 9, 8 por ahí yo le decía a mi familia, bueno, ¿y no vamos a ir? Y me decían, no, hoy no vamos a ir, pues llévenme, o sea, y me pasan a traer después, o sea, ¿verdad? Era algo muy normal. Y se volvió ya, o sea, es algo que yo no podría dejar de asistir, ¿verdad? A una congregación, ser parte de una iglesia es algo que no ni siquiera está en el radar en ningún momento. Algunos de nuestros amigos que están viendo este episodio, tal vez en este momento no están asistiendo a una iglesia o al inicio de esta serie no están asistiendo y empezaron a hacerlo. Obviamente están las famosas excusas, yo le llamo excusas, por supuesto que hay en algún momento alguna circunstancia válida, pero todos los que van a la iglesia son unos hipócritas, o sea, yo esperaba algo más de la iglesia o pasé por una circunstancia difícil y no estuvieron allí para mí, como por supuesto una circunstancia un poco más difícil, alguien que sufrió algún tipo de abuso emocional, físico, sexual, espiritual, incluso algún tipo de manipulación espiritual. Entonces dijo, yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Pero esta serie ha venido hablando un poco acerca de por qué deberíamos de hacer a un lado estas excusas y continuar haciendo comunidad. Obviamente, durante este caminar que has tenido dentro de la iglesia, pues no todo ha sido fácil y bonito. Seguramente has tenido momentos duros, pero de eso exactamente queremos hablar, de cómo Dios, en medio de todo esto, a través de su Espíritu, te ha dado la fuerza para continuar perseverando en comunidad. Así que, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. A ver, Alex, vos estás trabajando en un ministerio que se llama Acts 29. Sí. Cuéntame un poquito acerca de este ministerio. Sí, Acts 29 es una red global de iglesias, ¿verdad? Que básicamente lo que quieren o el objetivo es poder unirse para plantar o para abrir, ¿verdad? Nuevas iglesias, pero con una base sólida, que sean iglesias sanas, decimos nosotros. Y eso tiene muchas características, pero una de ellas es que tengan claridad teológica, o sea, que sí sea una iglesia que ha sido plantada, ¿verdad? Desde el principio con el fundamento muy fuerte, con líderes que han sido probados, que han sido evaluados, que han sido enviados por otra iglesia. Y el objetivo realmente es unirnos, ¿verdad? Todas las iglesias, que son más de 700 iglesias a nivel mundial, unirnos para no solo hacer comunidad entre iglesias, sino también unir esfuerzos para plantar, para abrir otras iglesias, ¿verdad? Y que todo esto venga desde un punto, como digo, de claridad teológica, de hermandad, pero también de urgencia misional, ¿verdad? Pero hacer misión con la iglesia local, ¿verdad? Eso es lo que creemos, que el principal medio que Dios escogió para establecer su reino en la tierra es la iglesia local. Entonces, los esfuerzos van a abrir nuevas iglesias, a tener esta comunidad donde podemos decir, hey, ¿ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué no hacen esto otro? Contame por qué lo haces bíblicamente, por qué lo haces, por qué no, ¿verdad? Y tener esos retos entre todos nosotros para poder crecer, ¿verdad? No solo como iglesias, pero crecer los pastores, crecer los líderes, ¿verdad? Tener recursos que podemos hacer para que los líderes crezcan, y todo es con una visión de reino. Es decir, todo va a que sea los recursos de las iglesias que sean pues gratis, ¿verdad? Para todos. O sea, que una iglesia ayude a otra sin necesidad de que haya algo de intercambio, ¿verdad? Entre las dos, sino sencillamente el servir a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es algo que rompe paradigmas completamente. Digamos que alguien ahorita pueda estar viendo este podcast o un pastor pueda estar viendo, le llamó la atención y dice, a mí me gustaría ser parte de algo como Acts 29. ¿Cómo pueden conectarse? Sí, mira, acts29.com, o sea, ACTS29, ¿verdad? .com. Esa es la página global, ¿verdad? La página central. Está en español y en inglés. Y en la parte de Latinoamérica, ahí van a estar los contactos, sobre todo va a ser mi contacto, ¿verdad? Y ya ahí podemos entablar una conversación, porque el primer paso para ser parte de Acts 29 es pasar por una evaluación. Y es bello, es algo tremendamente de humildad, no solo para el que quiere ser evaluado, sino para uno que esté evaluando a alguien más, ¿verdad? Es decir, aquí no estoy de ser un juez, ¿verdad? Sino estoy poniéndome al mismo nivel y en humildad, en sabiduría, en amor, poder decirte, hey, ya viste que esto
tu horario está demasiado lleno y no estás viendo a tu familia, o ya te diste cuenta que sí te hace falta mucho en esta área, ¿verdad? Teológicamente hablando, o vas a plantar, pero ¿sabes qué? Vamos a invertir en ustedes en tiempo, vamos a ponerte un mentor que te va a llevar de ahorita donde están a cuando plantes la iglesia, y te va a llevar en ese camino donde vas a crecer en las áreas que necesitas crecer, y etcétera. Entonces, el primer paso es esa evaluación, y eso es lo que yo coordino en Acts 29 Latinoamérica. O sea que, por ejemplo, mira qué bonito esto, porque ahorita tocaste una fibra. Digamos que hay alguien que dice, a mí me gustaría abrir una iglesia. Por ejemplo, el famoso me gustaría abrir una iglesia. Y aquí en este podcast hemos hablado claramente de el típico, ¿querés ganar dinero? Ponle una iglesia. Número 1. 2, yo te pongo el garage de la casa y vos tráete a la gente y aquí empecemos a hacer algo. O sea, digamos, si yo quisiera asegurarme que estoy haciendo lo que hago o que quiero hacer con los motivos correctos, por ejemplo, entrar en un proceso con Acts 29 podría funcionar para evaluar dónde estoy y tal vez no desechar por completo la idea, pero decir, no, mira, pues tenemos que arreglar A, B, C, y entonces ya estarás preparado para poder plantar una iglesia. ¿Funciona? Sí, correcto. Así es exactamente lo que hacemos. Y lo lindo del asunto es poderle decir a alguien, vas por el camino correcto, solo hay que corregir un par de cosas, y también decirle a alguien, hey, no es el tiempo. O, ¿sabes qué? Adherite a una iglesia local donde te cuiden, donde crezcas, pero no vemos el pastorado, o sea, no vemos el que vayas a plantar una iglesia, no lo vemos en tu vida, o sea, no vemos no solo el llamado, no vemos la capacidad y no vemos al final que tenga las cualidades al final de un pastor, ¿verdad? Entonces, eso es interesante decírselo a alguien porque, ¿verdad? Hay unos que dicen, pues me voy y yo hago lo que yo quiera, y hay otros que dicen en humildad, esto es lo que necesitaba, que alguien me quitara el peso de encima y que me dijera, solo sirve en una iglesia y no tienes que ir a plantar, no tienes que abrir otra iglesia, ¿verdad? Y eso nos ha tocado mucho en toda Latinoamérica, ver esto. En algunos lugares no es tan fácil porque no se le puede decir a alguien, te recomiendo ir a esta iglesia, porque no hay iglesias sanas, ¿verdad? Y entonces es un proceso de decirle, ok, no hay una iglesia sana, vamos a empezar a trabajar entonces contigo y en el tiempo poder abrir esta iglesia. Pero es cada caso es diferente, ¿verdad? Claro. Y hemos visto cada cosa en Latinoamérica, que muchas cosas para la gloria de Dios que Dios está haciendo en Latinoamérica en la plantación de iglesias, y hay otras cosas que dice uno, Señor, ayúdanos por favor. Y es interesante. Alex, yo sé que solo lo mencionaste, o sea, dijiste, voy a decir esta característica, pero 5 características desde tu perspectiva que recordes de una iglesia sana. Ya. Wow. A ver, nosotros perseguimos mucho la claridad teológica, o sea que sí, okay, sí haya eso. ¿A qué te referís con claridad teológica? De que todo lo que hagan esté completamente basado en la palabra, pero que no solo eso, sino que los líderes y la congregación sepan exactamente por qué lo creen, de dónde viene eso. Por ejemplo, tenemos el caso de iglesias cesacionistas, iglesias más carismáticas o pentecostales, ¿verdad? Y dentro de Acts 29, pues como no es una denominación, tenemos de todo. Entonces, a veces le preguntamos, bueno, cesacionistas, ¿sí se entiende más o menos? Danos el significado. Básicamente es que creen que no, los dones del Espíritu Santo que son mencionados en la Biblia ya no están en este momento, cesaron, porque ya tenemos la palabra de Dios. Exacto. Y la palabra de Dios ya es suficiente para convencer. Perfecto, ahí lo definiste muy bien. ¿Vos puedo aplicar? Sí, ya, aplicado. La iglesia de verdad. Una iglesia de verdad. Pues sí, dale. Entonces, por ejemplo, con ese tema, ¿verdad? A veces le pregunto, ok, ¿usted cree que entonces su iglesia que va a plantar va a ser de ese corte cesacionista? ¿Por qué? Hermano, porque se ha abusado mucho de los dones y entonces nosotros no queremos abusar, no sé qué. Yo le digo, pero bíblicamente, ¿por qué? O sea, eso es reaccionar a la cultura, reaccionar a las características de la región, reaccionar a lo que no queremos que pase. Pero bíblicamente, ¿por qué? O sea, no me diga que es por reaccionar. O sea, dígame por qué bíblicamente usted cree que la iglesia que va a plantar debe ser cesacionista. Entonces, ese tipo de cosas. Pero aquí viene la parte interesante, que claridad teológica no quiere decir saber de memoria, como un catedrático de universidad, por así decirlo, la teología.
¿verdad? A veces me he encontrado con personas, con hombres que te saben decir exactamente y describir muy bien teológicamente los términos. Y cuando le dices, bueno, ¿cómo el evangelio se aplica en el día a día a tu vida? Y no te saben contestar. Claro. No saben contestar. O sea, le digo, ¿cómo alguien que fracasa el evangelio lo sostiene? Nada. O sea, nada. O sea, no te pueden comentar nada. ¿Por qué? Porque todo está en la cabeza, pero no ha bajado, ¿verdad? No ha sido ya una teología propia, una teología viva. Y entonces eso es lo que nosotros llamamos por claridad teológica, ¿verdad? Que tenga eso. Y que obviamente claridad teológica también quiere decir que se predique la palabra. O sea, que sí sea una predicación basada en la palabra y no en experiencias y no en temas que yo quiero que la congregación sepa, sino que es lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y lo que llamamos predicación expositiva, ¿verdad? Sería básicamente... Que aquí en este podcast ya lo hemos explicado. La predicación expositiva y la exposición temática. Súper. Ok. Otra sería la membresía, membresía bíblica, ¿verdad? Que la iglesia entienda lo que es la membresía bíblica. Dame un cachito más de esta explicación, porque todavía no hemos hablado de esto en relación a la iglesia. ¿A qué nos referimos con membresía? Obviamente membresía viene de miembro, pero rápido yo estoy pensando en PriceMart, donde pago mi membresía. Sí. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir básicamente es que la iglesia sepa quiénes son aquellas personas no solo con las que puede contar, digamos, para servir, pero sí las personas que entienden el evangelio, ¿verdad? Y que básicamente podemos decir que los ancianos de la congregación y la misma congregación pueden dar fe de su fe, básicamente. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para diferenciar en cierta manera a aquellos que solo asisten y a aquellos que ya son miembros de la congregación, ¿verdad? O sea que desde esta perspectiva que me parece interesante que nuestros oyentes sepan. O sea, por ejemplo, yo, Roberto Jiménez, no voy a ninguna iglesia. Y hoy decido que voy a ir a esta iglesia que queda en la esquina de mi cuadra. Entonces llegué, allí no soy un miembro de la iglesia, soy un asistente. No sé si la palabra es asistente o público en general, pero mi punto es, yo solo estoy asistiendo. Pero hay un momento en el que yo podría convertirme en miembro de esa iglesia y la iglesia está preparada para conocerme más. Hablo de liderazgo, para mostrarme de qué se trata la iglesia, o sea, qué hacemos, quiénes somos como iglesia, y finalmente que yo pueda decir, me gusta esta iglesia por lo que cree, por lo que enseña, por cómo está organizada, quiero ser miembro de esta iglesia. Sí. Y firman un papel o hacen algo, pero mi punto es, yo soy miembro en el momento que digo, me voy a quedar en este lugar y voy a ver cómo conecto en este lugar. Pero también está el aspecto realmente se hace una entrevista. Bueno, esto es diferente en varias iglesias, pero hablemos de Acts 29. De Acts 29, lo que nosotros tratamos es de que todas las iglesias más o menos tengan, aunque no uniformizamos a las iglesias, pero que estén alineados otra vez, como bíblicamente se mira, no es poner un formato para todas, pero sí que entiendan el aspecto de la importancia, el concepto de lo que es la membresía. Entonces, básicamente lo que se requiere es que los ancianos de la congregación te puedan afirmar como un creyente, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos decir quién va a ser salvo y quién no. O sea, eso no lo sabemos, pero por lo menos afirmar que tu vida da frutos, ¿verdad? El testimonio da frutos de que eres un creyente y de que entiendes el por qué Cristo murió en esa cruz y lo que eso significa para la salvación. Y eso es básicamente un miembro de la iglesia. O sea, es alguien que primeramente sí está diciendo, esta es mi iglesia, pero también es alguien al cual se le ha pedido demostración, por así decirlo, de su fe, ¿verdad? Y eso es lo lindo, porque entonces quiere decir que, y esto es lo lindo, los ancianos, los pastores no van a dar cuentas de todos los que llegaron al domingo. Van a dar cuentas de los que son miembros, ¿verdad? Y eso es lo lindo, porque es a los miembros a los cuales es la iglesia visible, ¿verdad? Está la iglesia visible y la iglesia invisible, que es los que no sabemos que son salvos. Pero la iglesia visible es esto, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer tangible con la membresía. Entonces, digamos, una iglesia podría estar conformada por 500 personas en total que se reúnen cada domingo, pero de esas 500, tal vez solo 200 son miembros de esa iglesia. Correcto. Correcto. Así es. Ok, este es un buen examen que te puedes hacer. Preguntarte, ¿soy un miembro de mi iglesia, de la iglesia donde asisto, o soy un asistente más?
Entonces, nuestra sugerencia desde ya es que te acerques al pastor o a algún líder de la iglesia y le preguntes, ¿qué se hace? ¿Qué se necesita para ser miembro de esta iglesia? Ahora, lo bonito sería que el proceso fuera o que te contaran, que te explicaran de qué se trata la iglesia, de dónde viene, qué es lo que creen, cómo están organizados, cómo te puedes involucrar. Más allá de, yo respeto, de veras, pero yo también, así como Alex, yo estoy en esto de la iglesia desde que soy niño, ya voy a cumplir 50 años, así que ya tengo suficiente callo como para poder hacer estos comentarios. Y yo conozco iglesias donde usted diezma, hermano. Si usted diezma, en el sobre va su nombre y su número de teléfono y ya lo metemos en el listado de los que son miembros. Está bien, háganlo como quiera, pues. Pero mi punto es, yo, Roberto Jiménez, en este caminar he disfrutado más cuando llego a una congregación y me explican de qué se trata, como el rotulito de los centros comerciales de usted está aquí, ¿verdad? O cuando te enseñan un organigrama en una empresa donde vas y dicen, aquí está tu puesto y decís, ok, estoy rodeado de todos ellos. ¿Entendés cómo estamos organizados como iglesia? ¿Entendés qué creemos y por qué creemos lo que creemos? Y entonces te decimos, ¿está de acuerdo? Sí, va. Entonces, por ejemplo, puede ser, mire, pero la verdad es que yo no soy cristiano. Bueno, empecemos por allí. O, fíjese que soy cristiano, pero yo nunca en la vida me he bautizado. Bueno, entonces vamos a clases de bautismo. Lo que quiero decir es, hay diferentes maneras en las que alguien puede decirte, un pastor te puede decir que ya sos miembro de la iglesia. Pero si no has hecho ese ejercicio, te cuento, sos un asistente más. Miembro es alguien que ya se conecta más con el qué hacer de la iglesia como tal. Sí, y una cosa importante también es que, por ejemplo, en casos ya de disciplina bíblica y cosas así, se da más con los miembros, porque digamos un asistente, ¿por qué va a someterse a un proceso de disciplina bíblica? O sea, no tiene sentido. En el caso de que, digamos, yo estoy haciendo esto que es pecado y los ancianos vienen y me dicen, mira, esto es pecado, y el hermanito, ¿verdad? Todo lo que nos dice Mateo en cuanto a la disciplina, pero el hermanito nos dijo que eso está pasando, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, no, yo lo hago porque yo quiero. O un asistente, o sea, sería, bueno, o sea, pues te llamamos al arrepentimiento. Aquí te mostramos lo que dice la palabra y te llamamos al arrepentimiento, pero un asistente, pues sí, yo quiero seguir haciendo eso. Un miembro es diferente. Un miembro vamos a tratarlo la disciplina bíblica, ¿verdad? Vamos a decirle, ok, te vas a bajar de cualquier puesto de servicio, vamos a tratarte por un tiempo hasta que llegue ese arrepentimiento a tu vida y puedas caminar en la sanidad que da el arrepentimiento y todo. Pero un miembro se le requiere eso, ¿verdad? Claro. Es porque hay un compromiso entre todos. O sea, estamos hablando de que el cuerpo de Cristo nos ayuda a poder salir de estos casos, ¿verdad? Nos carga, por así decirlo, ¿verdad? El mismo cuerpo de Cristo para sanar esas heridas, para llevarnos de un punto a otro en arrepentimiento y todo eso. Pero si yo soy solo un asistente y no tengo compromiso con nadie, la iglesia puede seguir, yo al otro domingo voy a otra y todo eso, ¿quién va a ver a mi vida? O sea, ¿quién va a decirme qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal si no me importa, ¿verdad? Y lo que se requiere de un miembro es eso, que está dispuesto a que hablen a su vida. Que me parece interesante eso. Retomo 3 ideas por acá. Uno es eso. Un miembro de una iglesia es una persona que acepta, obviamente, el ser parte de este grupo de creyentes, pero acepta la autoridad que ha sido delegada y que va a aceptar la guianza y en algún momento la corrección de parte de este liderazgo. Eso es muy, muy importante. Yo estaba, cuando dijiste eso de alguien que no es miembro, ¿cómo va a aceptar la corrección? Estaba recordando una serie de los 90s que se llamó Seinfeld. Y hay un vecino de Seinfeld, el vecino de enfrente, no me recuerdo cómo se llamaba. Kramer. Exacto. O Kramer en español. Y el Kramer, ese no hacía nada. Pero un día, buscando un baño, encuentra una empresa. Y entonces entra al baño de la empresa y de repente los trabajadores los saludan. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, vente, vamos a la junta. Y entonces Kramer, que no tiene nada que hacer, se va y empieza a trabajar en la empresa. Tiene oficina, tiene un escritorio y llega a trabajar, pero obviamente él no sabe absolutamente nada del negocio.
negocio. La cosa es que lo llama un día su jefe y le dice, Kramer, creo que te tengo que despedir, pero no te puedo despedir porque no estás contratado. Y el otro dice, bueno, entonces me voy porque si no me puedes despedir. Lo que quiero decir es, pensé en esta dinámica. Sí. O sea, ¿cómo alguien que no es miembro de una iglesia y no se ha identificado como miembro de la iglesia se le va a poder corregir, por ejemplo, o se le va a poder enseñar algo porque sencillamente no es parte del equipo? Entonces sí, para hacer, o sea, me gusta esta idea de la membresía porque de una manera me doy cuenta de una manera pensada, yo soy parte de una comunidad de creyentes. Pero eso también va a incluir que un día me jalen las orejas. Y a veces no entendemos esta parte de la disciplina porque lamentablemente es una de esas palabras mal usadas de la cual se ha abusado y entonces solo escucharla nos da algún tipo de estrés o de alergia. Pero la disciplina, desde la perspectiva que yo lo he aprendido, es como el ir al gimnasio. O sea, la disciplina es ir al gimnasio y ejercitarme. O sea, la palabra disciplina es sinónimo de ejercitarse. Entonces yo me estoy ejercitando espiritualmente. Y a veces va a haber un momento donde me van a tener que decir, como cuando estamos en un partido de fútbol. O sea, soy titular siempre. Sí, vas a sentarte un momento, vas a estar en la banca. Necesitas descansar, tenés una fractura en el pie, tenés algo en los meniscos, entonces no puedes salir a jugar. Entonces, porque el pecado, más allá del horror del pecado, porque todos pecamos, sí, es regularmente, o porque se nos disciplina por lo frecuente, la sí, recaída que tenemos sobre algo y pareciera que no quisiéramos, no hay arrepentimiento. Entonces, ahí entra la disciplina. Perdonen que me haya extendido en esto, pero sí vale la pena tomarnos un momento para hablar de cada cosa y que nos quede claro la palabra disciplina, la palabra corrección, la palabra membresía, la palabra asistente eventual a una iglesia. Sí. Entonces, ¿cuál era la palabra? Claridad teológica. Claridad teológica. Yo pondría predicación expositiva también, ¿verdad? Como segunda, que eso ya lo hablaron. Membresía. Discipulado. Discipulado. Y esta es donde cojean todas las iglesias, ¿verdad? En cómo discipular es la parte donde te digo más encontramos dificultad, ¿verdad? Porque es algo que no lo pueden ver tangible muchos líderes, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Iglesia Reforma, ¿verdad? Nosotros hablamos del 2 o 3, ¿verdad? Y no es menú de San Martín, sino que es 2 o 3 personas a las cuales yo me voy a invertir para rendición de cuentas, para discipulado, todos tenemos eso, todos los miembros de la iglesia tenemos esa como, no obligación, pero esa como tarea, ¿verdad? De invertirnos en 2 o 3 personas a las cuales queremos discipular. Entonces, lo bonito de eso es de que no viene, el discipulado siempre creemos, es que el pastor no me discipuló, ¿verdad? Pero es que ese no es el llamado bíblico. El llamado bíblico es que nos discipulamos unos a otros, o sea, nos hacemos crecer unos a otros, nos confrontamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros. Y esa es la parte que muchas iglesias no logran captar, ¿verdad? Que tiene que ser una cultura de discipulado más que una línea de discipulado, ¿verdad? Que no es que los líderes son los que discipulan. No, todos nos discipulamos. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque entonces quiere decir que el pastor también tiene que ser discipulado, o los pastores, ¿verdad? Están siendo discipulados también por la misma cosa, la misma congregación, porque entre todos nos afilamos, ¿verdad? Como hierro con hierro, que dice, ¿verdad? Que todos nos vamos limando, ¿verdad? Todas las cosas que necesitamos limar, o sea, todas aquellas actitudes, aquellas enojos que a lo mejor ya no fueron enojo bíblico, ¿verdad? Sino que ya fueron ira. Yo me acuerdo muy bien eso de que no me lo dijeron a mí, pero me lo contaron, ¿verdad? Era de que entre los mismos pastores, ¿verdad? Se decían, hey, ven, solo te quiero comentar algo. ¿Por qué le hablaste así a tu esposa? ¿Verdad? ¿Por qué ese chiste que hiciste? ¿Por qué fue tan, o sea, la cara que ella hizo no estuvo bien? Ay, no, ¿verdad? Pero esa llamada de atención tan sencilla, ¿verdad? Ese es el discipulado. O sea, es el decir, hey, eso que acabas de hacer no estuvo bien. No refleja a Jesús. No refleja el evangelio, no refleja a Jesús. Entonces, esas cositas, y sobre todo en la cultura guatemalteca que somos terribles para confrontar, ese es el discipulado que necesitamos, ¿verdad? El discipulado bíblico, obviamente aquí todo, vamos a hablar de cosas bíblicas, pero el discipulado que en amor confronta, en amor exhorta, ¿verdad? Y en amor también apapacha, ¿verdad? Las heridas, o sea, donde, hey, te acaban de hacer pedazos.
vamos a caminar contigo, ¿verdad? El discipulado también se da en los momentos de prueba, ¿verdad? Como iglesia estamos llamados a estar con nuestros hermanos en los tiempos de prueba y en los tiempos de dolor, de duelo, ¿verdad? Se sabe de algún hermano que acaba de pasar por una tragedia, que su papá está en el hospital, nos toca ir. Nos toca ir y estar ahí sin decir nada, tal vez, o solo orando afuera. Es decir, aquí estamos afuera. Lo que querrás, nosotros te lo proveemos. Y ese es también el discipulado, ¿verdad? El poder estar ahí para los demás. Pero eso requiere sacrificio, ¿verdad? Porque también requiere ser a veces el que tiene que tocar la herida, ¿verdad? Tocar la llaga y decir, mira, aquí hay que resolver algo. Claro. Y vamos a caminar, ¿verdad? No solo es, mira, hay que resolver algo, ¿viste? Ya te eché limón, ahora anda al hospital, ¿verdad? Sino que hasta aquí hay algo que resolver, vamos a caminar en esto, ¿verdad? Y darle. Que obviamente todo esto que estás hablando se construye sobre la base de la confianza. Sí. O sea, esa confianza, como vos decís, 2 o 3 con los que compartimos un café, una conversación, vamos a ver una película, compartimos un libro, obviamente podemos leer la Biblia juntos, pero lo que quiero decir es, vamos construyendo esa relación de tal manera que cuando llegue el momento de hacer una confrontación, entonces la reciba mucho más fácil que de un desconocido X que se sienta en el otro extremo de la iglesia y se acercó conmigo y me dice, mira, yo vi esto y tantas cosas que han pasado por esos malos entendidos. Entonces, qué bonito poder crear esas conexiones de discipulado. Gracias por explicarlo mucho más de una manera más práctica lo que significa esta palabra, porque en algunos lugares discipulado le llaman a una reunión que básicamente es sentémonos a escuchar una enseñanza que básicamente tiene que ver con cuáles son las metas y los ideales de mi iglesia que juntos tenemos que alcanzar, como que somos una cuestión piramidal. Sí. Y entonces, y ya terminó el discipulado, chao, no me importa tu vida, solo hay que cumplir con la meta que tenemos ahora que nos pusieron. Y a eso le llamamos discipulado. Sí. Pero es lo que yo entiendo aquí, si lo pudiera resumir en una frase, es vivir la vida cristiana juntos. Y en algún momento a mí me va a tocar mostrarte la paja que hay en tu ojo y un día a vos te va a tocar mostrarme la paja que está en mi ojo porque no me la puedo ver o me la vi y me estoy haciendo el loco, ¿verdad? Y qué buena onda que pueda ser ahí. Entonces, claridad teológica. Claridad teológica, predicación expositiva, el discipulado, la membresía, la disciplina. ¿O no? Sí, también disciplina bíblica, sí. Ahí tenemos las 5. Ahí está, tenemos las 5. Te salvé. ¡Chadán! Bueno, ahora hablemos de la parte fea de la historia. Digamos, de estas circunstancias o alguna otra, ¿podrías recordar una nada más, donde literalmente tu permanencia como cristiano, como creyente dentro de una comunidad se vio en peligro? Un momento de tu vida cuando vos dijiste, ya me zafo de esta onda y hay que vean qué hacen con su iglesia. Wow. Vamos a pensar. Sí, mira, a mí la iglesia, obviamente, ¿verdad? La comunidad de la iglesia me sirvió mucho en mi adolescencia, ¿verdad? Yo era tartamudo en el colegio, o sea, no podía hablar en público, no podía ni siquiera dar la nota que había sacado en el examen, ¿verdad? A veces decían, a ver, vamos uno por uno dando la nota, ¿verdad? Para el registro, y cuando me tocaba a mí era como... No podía, era imposible. Entro bueno, siempre estuve en la iglesia, pero ya en 13, 14 años empiezo el grupo de jóvenes, ¿verdad? Y eso fue excelente para mi vida. El grupo de jóvenes me cambió completamente, me dio confianza, me dio amigos, me dio de todo. Y estaba en el grupo de jóvenes, empezó a ser líder, empezó a tener liderazgo. Yo le daba clases a los niños o jóvenes de 12 a 16 años, yo le daba clases los domingos, ¿verdad? Con otros, pero era parte del liderazgo. Y para mí eso era increíble, pues, porque yo le estaba dando la clase, yo estaba hablando en público, estaba haciendo todo eso. Un día le dicen a mi hermano, que era como el líder de jóvenes, de todos los jóvenes de esa iglesia, le dicen, mira, el grupo de 12 a 16 lo vamos a cancelar. ¿Y por qué? Porque una señora se quejó de que solo llegan a jugar. Entonces, de que así no quiere enviar a su hijo.
Y eso fue terrible para mí a los 16 años porque otra vez no hubo el discipulado, ¿verdad? Porque este anciano no dijo, ok, vamos a ver lo que dice la señora, pero vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? Vamos a enseñarles a dar la clase, si es que no pueden dar la clase, vamos a invertir en ellos, vamos a hacer todo esto, vamos a hacer, sencillamente lo cancelaron. Y yo me quedé sin mi clase que era, pues no era como que yo... rebelde, iba a empezar la clase afuerita pues de la iglesia, o sea, sencillamente acatar las órdenes después, pero sí fue un golpe durísimo que realmente no lo sentí hasta años después, porque años después yo me miraba y no me tenías como líder de nada en las iglesias. O sea, yo servía en todo, pero cuando decían, ay Alex, ¿por qué no te pones líder de comunidad o de célula o como se llamen? Y yo decía, no, yo estoy bien, ¿verdad? Y era que traía eso. Hubo una oportunidad, ya para hacer larga la historia, pero hubo una oportunidad donde yo hice un curso de rendición de cuentas, de poder contar todo, ahí sí que un inventario de pecados, ¿verdad? Y una de las cosas era resentimiento, abuso de autoridad. Esas eran como dos cosas que se tenían que hablar, ¿verdad? Donde yo había tenido resentimiento y donde habían abusado de mí en cuanto a la autoridad. Y yo dije, ay, voy a poner eso porque, bueno, pasó, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Y cuando me tocó contarlo, o sea, era un mar de lágrimas, pero un mar de lágrimas. Pero yo nunca había visto lo profundo que había sido esa herida en mi vida, ¿verdad? Que yo lo que esperaba era que me enseñaran a hacerlo, ¿verdad? Y en vez de enseñarme, sencillamente fue, tú no servís, ¿verdad? Entonces, como no servís, te vamos a cancelar. Y esa abuso de autoridad que yo transformé en resentimiento, ¿verdad? O sea, el pecado cometido contra mí, yo lo convertí en pecado contra otros, ¿verdad? Con resentimiento. Fue un momento de sanidad, o sea, donde yo de veras vi algo que tal vez fue intrascendente para muchos. Para mí fue una herida marcadísima en mi vida. Y son cositas tan sencillas que los líderes hacemos, ¿verdad? Porque al final lo hacemos todos, pues, ¿verdad? En la vida de otros. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cositas así y solo por la gracia de Dios estoy en la iglesia, ¿verdad? Solo por la gracia de Dios el Señor me guardó y el anhelo por buscarlo y el anhelo por congregarme siguió, pero realmente fue una herida tremenda. Y a mí me llama la atención eso porque regularmente los que hemos estado en liderazgo podríamos resolver. Si yo fuera el líder y te viera en esa situación, uno diría, ay, este Alex tan llorón que es, hombre, ya sé que se le hace lágrimas y vamos adelante a servir al Señor. Sí, pero no funciona así. Y qué bueno que en la palabra de Dios encontramos que debemos consolar a otros y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Déjame en esta última parte del programa hablar de ciertos momentos de tu vida. Por supuesto, yo estoy afuera, no hemos conversado de esto y quiero ver cuánto la iglesia está involucrada en ciertos procesos de tu vida. Janine. Wow. Sí, nosotros, la historia o cómo? ¿Cómo la iglesia, cómo hay conexión de la iglesia con esta historia de tu vida? Wow, sí. Mira, yo antes de Janine, o sea, yo estuve, esto es una historia, no sé si nos va a dar tiempo, pero yo estuve casado, ¿verdad? Lamentablemente, la persona con la que me casé, pues no, según yo era cristiana, pero no creo, por todo lo que pasó, no creo o no sé cómo explicarlo, pero en ese momento no, exactamente no demostró su fe. Y nos separamos y al ratito que nos separamos empezó a salir con más personas, ¿verdad? Y era como, pero no estamos divorciados todavía. Bueno, al final sale todo, los papeles de divorcio, etc. Entonces, la iglesia me sostuvo en ese momento. Si alguien está pasando por esto, de verdad, apéguese a alguien, a la iglesia, o sea, pasen por esto, pero acompañados, porque es un trauma bien difícil, sobre todo por el aspecto de fracaso, ¿verdad? De haber fracasado. Bueno, pero la iglesia me ayudó, la iglesia me sostuvo, y no la iglesia, ¿verdad? Realmente fue el evangelio, pero la iglesia me recordó el evangelio. Claro, qué bueno que lo dijiste así. Sí. Pero es con esa comunidad, ¿verdad? De líderes, de hermanos que me sostuvieron. Pasa el tiempo y conozco a Janine. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasó? Solo para que la gente tenga... Como 5 años más o menos. Okay. 4 o 5 años ya de haber estado divorciado y todo. Conozco a Janine y digo yo, Señor, yo te digo, después del divorcio yo le dije, Señor, yo ya me casé. Si tú quieres que yo me vuelva a casar, tú tienes que hacer la obra no porque yo no quiera, porque yo salí de la experiencia amando el matrimonio,
amando el matrimonio, pero como algo precioso que Dios ha creado y que en nuestro pecado lo hemos deshecho. Pero algo bello, algo tremendamente bello que Dios nos dio, ¿verdad? Y un reflejo de Cristo con su iglesia. Pero salgo de ahí con eso, pero salgo también diciendo, Señor, yo ya me casé, yo no voy a estar buscando, ¿verdad? Buscando a ver con quién entonces ahora me voy a casar. Yo estoy suficiente contigo. Te tengo a ti, es suficiente. Yo no necesito volverme a casar. Y en eso llega Janine, ¿verdad? Misionera que viene a Guatemala, que viene a Reforma, que un montón de que no son casualidades, pero de cosas que Dios puso y orquestó para que nos conociéramos. Yo digo, Señor, o sea, a este punto ya pues los hermanos que me estaban cuidando habían dicho que había sanado bastantes áreas, que estaba ya pues listo, ¿verdad? Para una relación. Yo le cuento a ella toda mi historia y todo eso y empezamos pues una relación, ¿verdad? Ella acababa de venir a Guatemala y yo la conozco y a los 3 meses de estar en Guatemala yo le digo, no puedo dejar pasar esto, o sea, verás, esto es toda una historia, pero le digo yo, si usted me da permiso, yo la voy a enamorar y me voy a casar con usted. O sea, después de pasar de que yo ya no me iba a casar porque no iba a estar buscando, pasé a conocer a Janine y decir, Señor, aquí esto es algo que yo quiero y algo que tú has puesto y esto es lo que queremos hacer. Entonces, Janine, también fue la iglesia, porque entonces viene Janine y empieza a pedir referencias mías, ¿verdad? Entonces también eso es bueno, es muy bueno pedir referencias, ¿verdad? No irse uno como ciego con alguien a tener una relación, sino que realmente tener esa misma iglesia, esa misma comunidad que te dé esas referencias de otra persona. Y entonces nos casamos en el 2020, a un mes de la pandemia, nos casamos, teníamos planeado una boda más grande, con los medios que teníamos, no era grande, pero grande en el sentido de lo que se podía. En Dominicana, porque es dominicana, empieza la pandemia, no podemos irnos a Dominicana y nos casamos aquí en Guatemala con 8 personas nada más, que se podía en ese entonces. Wow. Y una boda fabulosa, bella, preciosa, y ahí estamos ya 4 años de eso. El Señor restauró y el Señor redimió y el Señor hizo todo bello otra vez. Tanto eso lo contó Janine en el episodio cuando estuvo con nosotros, pero tanto vos como ella ya estaban pasando sus 40. Sí. Entonces, obviamente, la posibilidad de ser papás naturalmente, biológicamente, era difícil o arriesgado, para usar una palabra. Sí. Y Dios viene y les da la oportunidad de ser papás de corazón, de 2 adolescentes de una vez, y que también ellos son hermanos biológicos. Sí. Marcos y... Mateo y Flor. Mateo y Flor. Sí. Ok, era un evangelista. Solo me salté un libro de la Biblia. Ok, Mateo y Flor. ¿Cómo se convierten en papás de corazón? Y esta pregunta la reservé para vos porque dije, regularmente cuando se habla del tema de adoptar, siempre se habla con ellas. Y ellas te hablan de sí, lo lindo. Pero a veces no hablamos con los hombres. ¿Cómo fue el proceso y cómo estuvo ahí la iglesia? Ah, sí. Fíjate que todo empezó desde el 2011. ¿Verdad? Conmigo. Wow. Porque en el 2011 yo estoy de voluntario en un orfanato que se llama Funda Niños. Ahí conozco a Flor, chiquitita, ¿verdad? 6 años por ahí. Y yo pues llegaba cada rato, pero jugaba con todos y el cariño era para todos, pero había algo, o sea, con ella. Había este que se rebosaba mi corazón cuando estaba ella. Y obviamente jugaba con todos, ¿verdad? Yo soltero, ¿verdad? O sea, jamás pensaba en ese momento poder adoptar porque no se podía, o sea, más uno soltero. Entonces, pero siguió eso a tal punto que otra mi amiga, ¿verdad? Que con la que íbamos decía, ahí está su Flor y a veces nos tomaba una foto, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Y así, pero ahí se quedó. Les pierdo la pista porque los cambian de orfanato hasta que Janine vino. En el 2019 que Janine viene, ella va a una conferencia de cómo orar por los huérfanos y agarra una tarjeta como para orar por los niños. Agarra una tarjeta y la guarda. Y en la noche estábamos solo como amigos en ese entonces, pero yo ya estaba, ¿verdad? O sea, haciendo ahí la obra, digámoslo así. Entonces, en la noche le digo cómo le fue y me empieza a contar, no, muy cargada porque agarré esta tarjeta y son unos hermanos que los adoptaron, pero que los devolvieron y pasaron por
por esta cosa súper difícil. Y yo le digo, pero ese es Flor. Le digo, ese es Flor y Mateo. Y me dice, ¿y usted cómo sabe? O sea, ¿qué me tiene cámaras o qué? Me dice yo, no. Y ahorita la llamo y que no sé qué. Y entonces Janine empieza a mentorearlos a ellos, ¿verdad? A llegar al orfanato mes tras mes durante todo el 2019. Ya empiezo yo a llegar también. Ya cuando somos novios empezó a llegar también. Ellos se recuerdan de mí y todo. Y yo siempre quise adoptar. O sea, yo siempre quise, no tenía el mismo deseo por hijos biológicos que por adoptar. O sea, eso el Señor lo había puesto en mí desde ese entonces, desde antes. Y Janine siempre había querido adoptar también. Ella sí quería hijos biológicos, pero también quería adoptar. No como plan B, digamos, a que no teníamos hijos, ¿verdad? Sino que siempre fue un plan A de siempre adoptar. Y con todo esto que Dios había puesto en nuestra mesa, era adoptarlos a ellos. Entonces, fuimos mentores de ellos por 2 años y luego el juzgado, el hogar empezó a ver que ellos florecían, o sea, empezaron a florecer, digamos, de ser apagados y no hablar con nadie, empezaron a hablar, empezaron a contar, empezaron a hacer más. Y viene la posibilidad de poderlos traer a la casa, ¿verdad? Y para mientras salía la adopción, el juzgado nos dio legalmente la potestad de ellos. Llegan a la casa y ahí en el 2021 y ahí empezó. Ahora, la parte de la iglesia es lo más lindo. Mira, ayer, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero ayer estábamos hablando con una pareja. Fuimos con Janine a cenar con una pareja y la mitad de la conversación fue historias de horror, que por cierto hay que hacer ese website, historiasdehorror.com. Era historias de horror de las iglesias, de cómo los líderes se quedan con el dinero. Mira, una cosa terrible, terrible. Cómo lo contábamos como pero, o sea, de decir, Dios mío, o sea, esto tiene que cambiar. Pero después la conversación empezó a virar a cómo la iglesia se ha volcado a los vulnerables y cómo la iglesia ha sido luz en medio de toda esta oscuridad en ese tema, ¿verdad? Y fue increíble porque para nosotros la iglesia fue algo pivotal completamente en esta etapa de nuestra vida. ¿Pivotal sería la palabra? Sí. Pivotal. La iglesia nos abrazó completamente en estos meses porque adoptar es difícil, adoptar adolescentes es mucho más difícil. Y fueron días muy, muy complejos para nuestra vida. De veras, de todos los días en humildad ir al Señor y decirle, Señor, no tengo fuerzas, pero yo sé que tú lo vas a poner y tú vas a poner el amor para estos muchachos. Porque es difícil. Hay muchas cosas que pasan en el tiempo en que hay una unión, ¿verdad? De varias personas que naturalmente no existe, ¿verdad? El apego, ¿verdad? Y hay que crear ese apego, hay que crear el amor, hay que crear el cariño, pero realmente ellos no confían en nosotros, ¿verdad? De que somos buenas personas. Eso es básicamente lo que pasa, ¿verdad? Ellos dicen, en algún momento va a pasar algo, nos van a hacer algo o nos van a regresar, ¿verdad? Eso es lo que ellos pensaban en ese entonces. Entonces ellos todos los días hacían cosas para que nosotros los desecháramos, para que ellos no se sintieran que otra vez se encariñaron con alguien y esa persona los desechó, sino que ellos decían, mejor que nos desechen ya y no nos encariñamos. Entonces era sobrepasar todo eso. Y entonces, ¿qué teníamos? A la iglesia. La iglesia nos abrazó completamente. ¿Cómo? Por ejemplo, una cosa muy interesante, desde el principio, necesitábamos una cama, alguien la mandó. Necesitábamos ropa, no la mandaron. Necesitábamos tal cosa, no la mandaron. Amigos de la iglesia llegaron a componer la casa para que ellos llegaran y estuvieran sus cuartos bien. Pintaron, hicieron de todo. Pero algo muy interesante que pasó es que durante 6 meses nos llevaron comida todos los miércoles en la noche, porque era la noche que Janine hace el instituto, ¿verdad? De Iglesia Reforma. Entonces decían, esa noche Janine no va a poder dar cena, entonces le vamos a mandar la cena todos los miércoles durante 6 meses. Y era impresionante. O sea, gente que yo no conocía, que de repente, Alex, ya estamos aquí, nos dieron tu número, aquí tenemos la cena. ¿Pero qué pasa? O sea, esto no es normal. O sea, es normal una vez, pues, pero 6 meses de comida. O sea, era impresionante. Y no solo eso, sino obviamente todo lo que requirió el poder ir con personas y contar lo que estábamos viviendo y que nos dijeran, eso es normal, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Y que nos pudieran mentorear, ¿verdad? En ese tiempo, abrazar en ese tiempo. Janine requirió también bastante apapacho, digo yo la palabra, ¿verdad? Pero ese cariño cercano de hermanas, ¿verdad? Que la pudieran sostener en el tiempo, porque uno de hombre es un poquito más
menos sentimental, ¿verdad? Entonces era como, ay, estos patojos, hombre, ya se les va a pasar, hombre, no tengas pena, ya vamos a caminar bien ya con ellos, no tengas pena. Y era, pero es que no, ¿por qué no me...? Fue difícil, pero la iglesia sí hizo un papel increíble. Increíble. Nunca me imaginé que nos iban a abrazar de esa manera. Acts 29 se ha convertido en tu servicio a la iglesia mundial. ¿Cómo te conectas con tu servicio en la iglesia local? Porque qué maravilloso es escuchar estas historias de la iglesia sosteniéndote, ¿verdad? Y obviamente uno no lo merece, ¿verdad? No hay algo que uno pueda hacer para decir lo merezco, pero obviamente la gente responde también a la manera en que le servís. ¿Cómo servís en tu iglesia local? A ver, primero, lo interesante es que yo llegué a Iglesia Reforma conociendo a todos, ¿verdad? Desde antes, pero yo iba a Casa Libertad, que es la iglesia de donde salió Reforma. Entonces yo llego a Reforma ya cuando nos casamos con Janine, porque ella trabajaba en Reforma y era lo lógico que hacer era que yo mudara, digamos, mi membresía a Reforma. Ahí empiezo de cero, ¿verdad? Hice la membresía, hice ya después diáconos y todo eso. Entonces soy diácono de ahí. Soy facilitador, le llamamos nosotros, que es el encargado de una comunidad misional, ¿verdad? El encargado de una célula. Servimos en la alabanza con Janine por muchos años, hasta que yo ya por problemas de audición ya decidí retirarme de la batería, o sea, ya me retiré, pero servimos en la alabanza. Serví también en lo de audiovisuales por un tiempo, y ahorita estoy en la parte del proceso para ser anciano. Entonces eso requiere también otro tipo de servicio, ¿verdad? De estar atento, ¿verdad? A la gente, de poder ir a orar por las personas, de ir a funerales cuando me toque, ¿verdad? Que todavía no me ha tocado, pero me va a tocar en algún momento, ¿verdad? Aprender eso también, ¿verdad? De ser mentoreado en toda esta parte, pero eso también. Y aparte, sirvo con los jóvenes, ¿verdad? De vez en cuando que requieren que vaya a hablar y ese tipo de cosas, o sea, se hacen. Material para niños también hago, como con el show de Sam, ¿verdad? Me han requerido hacer alguna clase para Iglesia Reforma también. Entonces, uno está abierto, ¿verdad? La verdad, uno está abierto a que lo llamen, pero también uno decir, hey, aquí estoy, cuando querrás. O sea, yo aquí estoy, ¿verdad? Cuando quieran, yo participo. Y ese es el corazón al final del cristiano, pues, y no es servir a la institución, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que quitar de la mesa. O sea, la institución no es lo importante es poder servir a los otros hermanos, ¿verdad? Claro. Así como nos han servido, servir, ¿verdad? A los demás en gracia, porque de gracia recibimos y de gracia damos, ¿verdad? Es lo único. A mí me gusta esa palabra membresía, porque obviamente se deriva de la palabra miembros, y miembros nos da la conexión con 1 Corintios cuando se habla de que somos un cuerpo y cada uno es parte de ese cuerpo de Cristo y obviamente cada miembro tiene una función. Ahí es donde tiene la lógica. Mi mano no me ayuda a secarme una lágrima, que la lágrima salió por otro lado que se llama lagrimal, pero digamos, mi mano no ayuda porque ni modo, soy parte de un cuerpo. No. O sea, se sirven unos a otros. Y si me pego con la pata de la mesa de noche o de la cama, el dedo pequeño del pie, todo mi cuerpo se va a doler porque, no porque es parte de una institución, sino porque es parte del cuerpo, ¿verdad? Sí. Y hay que empezar a vernos así como cristianos. Alex, yo he disfrutado conversar con vos. Primero te agradezco que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros, que nos compartas lo que estás haciendo, que nos des una panorámica de lo que se esperaría de una iglesia sana, 5 razones que nos diste, y luego esta experiencia que has vivido con la iglesia, desde ese punto negro en la pared blanca de la pared y hablar del resto de la pared. Y la verdad es que a mí me ha emocionado escucharte hablar de Mateo y de Flor, de contarnos esa historia, de contarme cómo es que la iglesia se conectó, cómo es que la iglesia ha estado, porque estoy seguro que camina con ustedes, pero algo que me ha llamado la atención es esa conexión de tal manera que podamos rendirnos cuentas unos a otros, que podamos pedir referencias de otros. Eso me pareció tan interesante. Logro rescatar de esto. Y especialmente ese momento tan especial cuando uno puede recibir el amor y el cariño de la iglesia. Sí. Yo soy un fiel testigo de ello. Y solo quisiera que vos explicaras, para beneficio de nuestros
amigos, el significado de iglesias que salen de otras, porque regularmente cuando decimos, es que esa iglesia se habló de esta, seguro hubo un lío, hubo un relajo. Claro. Pero ya en la actualidad hay muchas iglesias que están partiendo de otras porque estas han decidido enviar a un grupo de sus miembros a otra parte de la ciudad para que vayan a predicar el evangelio a ese lugar, que le llamamos plantación de iglesias. Pero háblame de esa dinámica para que nuestros amigos se enteren que ahora cuando oigan la frase, es que esta iglesia salió de esta, deberían de hacer la pregunta, ¿pero salieron peleándose o salieron porque los enviaron? ¿Verdad? Sí, es increíble eso. Ese tema es un romper el paradigma, porque, por ejemplo, el caso de Casa Libertad y Reforma, ¿verdad? Uh-huh. Tenías a Óscar Morales, que es uno de los ancianos de Reforma. Él trabajaba en Casa Libertad, él estuvieron unos años ahí en Casa Libertad, pero él siempre tuvo el anhelo de plantar una iglesia, o sea, de él abrir otra iglesia. Uh-huh. Y Casa Libertad lo que hizo lo fue llevando, ¿verdad? Lo fue llevando de un punto a otro para que él ya tuviera todo lo necesario para poder salir a plantar una iglesia. Y salieron con Justin, con Alejandro, y no solo eso, ¿verdad? Sino cuando digo saliendo es que salieron enviados, ¿verdad? Y esa es la palabra clave, ¿verdad? Aquí es salir enviado a plantar, ¿verdad? De levantar ancianos para salir a abrir otras iglesias. Entonces, él fue levantado, fue enviado con los demás, pero lo lindo fue que fueron enviados con un grupo de que ya estaban ellos, el grupo núcleo, le decimos nosotros, ¿verdad? El grupo que va a salir a plantar la iglesia, pero no solo eso, sino que el domingo que ellos fueron enviados, se dijo a la congregación, y cualquiera que viva de ese lado de la capital donde va a plantar Reforma, tenga la libertad de congregarse con ellos, ¿verdad? Y eso rompe cualquier paradigma. Claro. O sea, porque estamos acostumbrados al paradigma de el reino del pastor no sé qué, que después es el hijo el que se encarga de la iglesia, como que fuera un reinado, como que fuera una empresa multinacional. Y eso se rompe, ¿verdad? Porque cualquiera que diga, hermano, quiero salir a plantar una iglesia, casi que lo expulsan, lo excomulgan y le dicen a la congregación, miren, él se fue porque... Traidor, rata, ¿verdad? De dos patas, etcétera. Y básicamente esa es la forma en que las iglesias se dividen, ¿verdad? Con una mentalidad tan centrada en el hombre, tan centrada en un reino particular de alguien, ¿verdad? Y este paradigma de plantar iglesias, que es lo que buscamos con Acts 29, es romper ese paradigma, porque es plantar una iglesia que ni siquiera tiene el mismo nombre. O sea, que no es como que la continuación de otra. Ustedes vayan a plantar otro nombre, háganlo. O sea, es expandir el reino de Cristo. Yo siempre termino las llamadas que hago con pastores de Latinoamérica, ¿verdad? Terminamos siempre orando y la oración es la siguiente, es: Señor, que nuestros nombres sean borrados de la memoria, de la historia, ¿verdad? Pero que el nombre de Cristo sea exaltado por siempre, ¿verdad? Eso es tan contrario a lo que muchas veces pensamos, que mi nombre se perpetúe por generaciones y generaciones. No. A la voz. Qué bonito. Qué bonito, porque me da esperanza en la iglesia, y espero que los que hayan visto este episodio de hoy se estén llenando de esperanza, de que la iglesia realmente hay un remanente que está buscando hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y aquí les va el siguiente testimonio. El siguiente testimonio es que Iglesia Reforma se empieza a desarrollar, y ellos desde el principio dicen, cada 5 años vamos a plantar una nueva iglesia. Y yo llego a Reforma en el año 2020. Y por ahí oía de una nueva plantación, y una nueva plantación. Vino la pandemia, y ya saliendo de la pandemia dicen, bueno, ya el equipo plantador de la nueva iglesia se va a ir. Y cuando me doy cuenta, es todo el grupo de amigos con el que yo tengo relación. Todos mis amigos. Y ahí van cabal los ancianos, ¿cómo se llama? El núcleo. ¿Cómo le llamas? El grupo núcleo. El grupo núcleo. Y yo me voy a quedar. Entonces hablo con uno de los ancianos de esta nueva plantación y le digo, vos, yo me quiero ir con ustedes. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ahí sí que, como dijo Pablo, como un abortivo llegué yo. O sea, ya en el último pedazo. Y consultan otra vez ahí el tema de las referencias. Y en las referencias dicen, sí, que se vaya. Por supuesto, Roberto puede irse, no hay ningún problema.
y me voy a esta nueva iglesia que no se llama Reforma 2, sino se llama El Redil. Exactamente lo que decías, no tiene por qué llevar la continuidad de... O sea, tenemos un ADN, si ustedes lo quieren ver, unas bases que vienen de Iglesia Reforma, pero el Redil es una iglesia totalmente independiente y estoy seguro que un día el Redil va a enviar una nueva plantación y el tiro es pues que estas iglesias sanas se estén diseminando por todas partes y llevando el evangelio, que es lo más importante, al alcance de las personas. Alex, gracias por tu tiempo, mano. En serio, lo disfruté de principio a fin y gracias por hacer el esfuerzo de estar acá. Qué gusto. Muchas gracias de veras por la invitación. Cuando querrás. Buena onda. Amigos, ya saben ustedes que los espero en nuestro próximo episodio de un podcast de verdad. Si este episodio impactó sus vidas, yo les quiero invitar para que lo compartan con sus amigos, para que muchas más personas se enteren de lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia. Y si vos sos de las personas que no está yendo a una iglesia, ya. O sea, ya a estas alturas del partido ya deberías de haberlo decidido y estar siendo parte de un grupo de creyentes en alguna parte del lugar donde nos estás viendo. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga. Compartan, denle clic a la suscripción, a las notificaciones y nos vemos en nuestro próximo episodio de Un Podcast de Verdad.